En la cuenca mayor del río Coello, que nace en los páramos del río Anaime, con más de 161 nacimientos de agua que irrigan los ecosistemas de producción agropecuaria del centro del Tolima, alternativa al acueducto complementario Ibagué, de aproximadamente 600.000 habitantes con serios problemas de abastecimiento de agua, amenazados por el proyecto más grande de minería aurífera más grande del país que aporta sus aguas al río Magdalena. La pregunta es, después de ese contexto, ¿qué mecanismo de planeación participativa regional y constitucional se puede adoptar para la planeación nacional? Listo, antes de responder quiero hacer un chascarrillo de humor negro de las bases del Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno al respecto de cuál es el desarrollo que nos plantean. En las bases del Plan Nacional de Desarrollo, que es el documento que envió el gobierno noviembre-diciembre de 2010, uno de los países que estaba como referente era Irlanda. Irlanda ya se había quebrado para ese momento, se les olvidó quitarlo, así que ya vayan viendo cuál es la receta que nos está proponiendo el alto gobierno. Lo pueden consultar. Bien, los mecanismos. Yo creo que el proceso de Santurbán es un proceso paradigmático que nos enseña cómo este movimiento es un movimiento que quizá no tiene precedentes, quizá el ambientalismo había sido muy académico, pero también tenía una muy fuerte componente de participación social, en particular de los grupos indígenas, que están haciendo en este momento una defensa activa de su territorio, por ejemplo en el Cauca. Pero lo que sucedió en Bucaramanga es que se configuró un movimiento pluricultural, un movimiento pluripartidista, que incluyó grupos que jamás se habían dado la mano. Yo tuve la oportunidad de estar muy cerca y fue bastante emocionante y esperanzador ver grupos de izquierda junto con la Sociedad Santandereana de Ingenieros, la Sociedad de Mejoras de Bucaramanga, FENALCO, el sindicato del acueducto, y todas estas personas marcharon unidas porque es que alrededor de esta problemática hay un llamamiento ético muy fuerte, que es la protección del agua, y ese llamamiento ético además es transgeneracional, es decir, este llamamiento ético no es solamente para los que estamos acá, sino para los que vienen, y los que vienen no solamente en las generaciones próximas, sino que con la megaminería y los pasivos sociales y ambientales, la acidificación de aguas, por ejemplo, dura centenas de años. Hay acidificación todavía en cuerpos de agua en España después de minería efectuada para el Imperio Romano. Hay acidificación de aguas en México después que llegaron los españoles con el mercurio, pues recién la conquista. Entonces, aquí hay un llamamiento muy fuerte, y yo creo que por un lado está el tema de unirnos como sociedad, de unirnos como comunidad, está el tema de a quién elegimos, de si sabemos cuáles son las plataformas de desarrollo y las propuestas, si somos responsables como electores, pero y además está la posibilidad de recurrir a instancias legales, recurrir a Corte Constitucional, etcétera, etcétera. En la planificación territorial, en este momento hay un conflicto normativo. El artículo 37 de la Ley 685/2001, que es el Código de Minas, prohíbe a cualquier autoridad territorial prohibir la minería en su territorio. Sí, tienen prohibido prohibir la minería. Es decir, un alcalde que esté preocupado por su cuenca abastecedora de agua resulta que no la puede prohibir. Y para acabar de cerrar la cosa, en el decreto 2201/2003, que fue firmado por una playa ministerial que incluían al señor Fernando Londoño Hoyos, a la señora Sandra Suárez, que venía de ser asesora de una empresa de maquillaje y fue la ministra, una de las ministras de Ambiente de Uribe. Esta señora, que actualmente es la directora de la minera MPX, a la que le acaban de dar una licencia expresa en Cañaveral, Guajira, y el señor ministro de Minas era Luis Ernesto Mejía. Este Dream Team ministerial firmó este decreto que decía que no se podía oponer el ordenamiento territorial a los proyectos de utilidad pública de interés social. Es decir, no solamente desde el Código de Minas, sino también desde la Ley 388 intentaron quitarle la posibilidad a los que definen el uso del suelo de prohibir la minería.
Afortunadamente el Consejo de Estado en un fallo del 18 de marzo de 2010 ya aclaró que no es posible oponer el ordenamiento territorial únicamente a los proyectos de utilidad pública e interés social cuando ellos sean preservación ambiental, conservación del patrimonio o lo que tenga que ver con infraestructura. Así que sí hay posibilidad de inaplicar el artículo 37 del Código de Minas, es decir, hay unos caminos jurídicos, hay unos caminos de recurrir vía tutela y que ojalá eso llegue hasta la Corte Constitucional, pero definitivamente esas cosas no se logran sin una movilización social. Santander torció las intenciones del alto gobierno a partir de la movilización social, a pesar de lo que está diciendo el viceministro de Minas hoy, y es que eso fue una decisión de gobierno, lo cual definitivamente cuando se revisan las declaraciones del ministro de Minas durante todo el proceso no es cierto. Tengo una pregunta del auditorio, dice: ¿cuál es la tarea que deben cumplir las autoridades ambientales ante las solicitudes de permisos y licencias ambientales por parte de los ciudadanos que buscan desarrollar actividades de las locomotoras del desarrollo? Yo también. Pues. El licenciamiento ambiental comienza con un decreto que incluía, por ejemplo, la exploración minera, es decir, la minería necesitaba licenciamiento ambiental en sus fases de exploración y explotación, en el decreto 1753 de 1994, que fue el primer decreto que reglamentó el tema de licenciamiento ambiental. Eso ha sido progresivamente flexibilizado. En el gobierno de Uribe hubo 3 decretos que modificaron el licenciamiento ambiental, el último de los cuales es de agosto de 2010, el 2820, y esa flexibilización progresiva, pues todo esto parece que fuera un poco paranoico, ¿no? Es decir, aquí lo que hay es una apuesta para debilitar los instrumentos ambientales, una apuesta para debilitar también la organización y la movilización social. Este gobierno acaba de criminalizarla. Entonces, al parecer no tenemos alternativas, pero vale la pena en el tema de licenciamiento ambiental dar unos datos. La Contraloría General de la República estableció que entre 1994 y 2005, del total de licencias ambientales solicitadas, no solamente para minería, sino para todos los proyectos objeto de licenciamiento, apenas se negaron el 3%. Entonces, cuando eso se compara con el deterioro de los ecosistemas en el país, lo que se ve es que aquí las autoridades ambientales no están cumpliendo. Cuando uno revisa el área de influencia indirecta, el área de influencia directa e indirecta biofísica del Cerrejón, y ve que al proyecto Cañaverales de MPX, que queda dentro del área de influencia, le dieron una licencia ambiental en cerca de 10 meses, lo que uno ve es que aquí las autoridades ambientales no están cumpliendo su tarea, ni saben al parecer del principio constitucional que es el de precaución. Si no hay certeza científica absoluta, la decisión debe inclinarse necesariamente hacia la conservación ambiental. Corpo Boyacá dio licencias ambientales en 2 meses para minería en páramos, cuando ya supo que se iba a aprobar la ley que modificaba el Código de Minas y que prohibía la minería en páramos, excepción hecha de quien ya tuviera licencia ambiental. Entonces aquí lo que hay es una terrible cooptación también de los intereses privados en todas estas entidades públicas, que es muy desafortunada en la gestión ambiental. Espero haber respondido. Tengo ahora un par de preguntas para el doctor Andrade relacionadas con el tema de monocultivos o cultivos de palma africana y cuáles son las consecuencias que estos cultivos pueden tener para la oferta hídrica y para los pobladores de las regiones en donde se están dando estos cultivos. Bueno, la agricultura industrial es otra locomotora que ni siquiera se ha pensado que deba tener licencia ambiental. Porque, bueno, buena pregunta. ¿Por qué una actividad que modifica tanto el sistema ecológico y social? Obviamente en un grado de modificación diferente al de la minería. Mencionaba yo que ahí hay una posibilidad de compromisos entre servicios ambientales, por lo menos existe la posibilidad, ¿no? ¿Por qué no requiere licenciamiento? Bueno, eso creo que tenemos que evolucionar nuestro pensamiento y nuestro concepto hacia entender que los megaproyectos de agricultura industrial representan un riesgo muy alto a los
al mantenimiento y a la capacidad de persistencia en el escenario de cambio global de los sistemas ecológicos, agroecológicos y los sistemas sociales asociados. Evidentemente el monocultivo es lo primero que nos llama la atención, y lo primero que tendemos a condenar. Es decir, nos gustaría más la agroforestería, nos gustaría más cultivos que imiten a los ecosistemas. Es evidente que eso no es posible dentro del actual modelo de desarrollo. Es economías de escala, tecnología, no nos permiten pensar que a partir de la biodiversidad, de esa diversidad de cultivos, vamos a generar una economía como la que plantea el modelo de desarrollo. Por eso el problema es el modelo de desarrollo. Sin embargo, creo que es posible perder menos si planificamos los agrocombustibles y la agricultura industrial, tratando de generar unos mosaicos en el paisaje a ciertas escalas. Entendemos que, por ejemplo, la agricultura de soya y la agricultura de caña y la agricultura de maíz para cadenas como las de la facenda de cerdos requieren unas unidades mínimas de homogenizar el territorio para poder ser rentable la operación. Pero lo que no es obligatorio para ese modelo de desarrollo es que arrasen todo el paisaje. Entonces nosotros estamos trabajando en generar con algunos inversionistas comprometidos o sensibles, no salvajes, sino sensibles, en generar unos mosaicos en el paisaje que sean un poco más resilientes, que mantengan un poco más la vitalidad de la naturaleza, que se pierda menos. Y tenemos como control en el sentido del experimento político, los 100 millones de hectáreas de transformación del Cerrado de Brasil. El milagro económico brasilero es un desastre ambiental mayúsculo, 100 millones de hectáreas. Entonces, yo creo que sí se puede hacer menos mal bajo el modelo de desarrollo, que hasta cierto sentido o dentro de una variable de tiempo de respuesta de la sociedad es inevitable hoy por hoy. Podemos causar menos daño e inclusive podíamos generar unos beneficios sociales importantes, porque los ecosistemas o los sistemas sociales no solamente tienen una herencia en lo biofísico y en la contaminación y en la memoria de la contaminación, que es de centenas de años, sino también una historia de pobreza y una historia de apropiación social. Entonces hay que dar unas respuestas de tiempo corto también a las poblaciones locales. Entonces es un reto. Creo que hay formas de hacerlo menos mal. Yo no diría mejor, porque atenta contra mis valores. Yo pienso que el grave problema de Colombia es que no hemos sido capaces de generar, y voy a usar la analogía, no me gustan las locomotoras como analogía, pero póngale comillas, no hemos sabido generar una locomotora para nuestro propio desarrollo con base en nuestra heterogeneidad, en nuestra diversidad y sobre todo en la complejidad de nuestro país. Entonces, en este país caben muchas cosas, hay capacidad biofísica y social para muchas economías, para algunas economías con cierta escala, pero aquí no nos caben 100 millones de hectáreas de biocombustibles, no nos caben ni siquiera, si el café de sombra, tan benévolo que era para el medio ambiente, nos caben 1 millón de hectáreas de eso en nuestra heterogeneidad geográfica, y fuera de eso lo arrasamos en un momento histórico. Entonces, nuestro país tiene que ser un país de muchas cosas, pero cada una de ellas en una cierta escala. El ejemplo de Costa Rica es impresionante. Allá hubo un referéndum para prohibir la minería a cielo abierto. Claro, Costa Rica es como un pedacito, Colombia es una cantidad de muchas Costa Ricas en nuestra parte andina, pero finalmente es lo mismo, ¿no? Allá hubo un referéndum para prohibir la minería a cielo abierto, porque el país ya había optado 20, 25 años antes por una decisión, y era una, comillas de nuevo, locomotora, una pequeña locomotora del desarrollo basada en el turismo, en el ecoturismo, en la agricultura, en otra forma de ver el mundo. Entonces, yo creo que el monocultivo es nefasto, pero más que eso es, digamos, basar
la hipótesis del futuro bienestar de nuestra sociedad, basarla en unas actividades que de por sí pues llevan esa imposibilidad de hacerlas sostenibles y resilientes frente a los cambios globales. Entonces, lo que se volvió un tema de provocación en mi presentación después con nuestros colegas, para mí se volvió en una depresión, porque yo no veo forma de salir de esta encrucijada que es el modelo de desarrollo. Gracias. Esta pregunta es para el doctor Negrete. Con el panorama que se ha planteado sobre Córdoba, una postura del doctor Negrete a que prácticamente muy poco se puede hacer, que muy poco se puede hacer sobre la complejidad del problema en el contexto. La pregunta es, ¿qué podemos hacer los ciudadanos a nivel de solidaridad y de participación? Bueno, en el departamento de Córdoba los costos de esta lucha, digamos así, ha sido demasiado alto. Recuerden ustedes, y no vale la pena pues causar más depresión, pero recuerden ustedes que después de la desmovilización de las autodefensas hemos venido creciendo en el número de homicidios. Hoy estamos como en 420 aproximadamente, el año pasado en 575. Todo eso, la cantidad de organizaciones que hemos perdido, la cantidad de organizaciones que ya no se atreven a hablar ni siquiera de derechos humanos, la cantidad de líderes que en este momento, incluso auspiciado por el gobierno nacional con la ley de justicia, la ley de justicia y paz, lo de restitución de tierra, lo de víctimas, etcétera, ni siquiera han podido encontrar sosiego. Solo fueron las mujeres las que se han puesto al frente de todo esto, porque ya los hombres prácticamente es casi que difícil, y sin embargo o las han asesinado o han tenido necesidad de irse para otro lugar. La sociedad ha pagado muchísimo, sin embargo persisten estas organizaciones. Pero aquí viene una crítica, una autocrítica más bien para todos nosotros los colombianos. Nosotros, las universidades están trabajando por un lado, los centros de investigación por otro, los organismos de cooperación internacional por otro, la sociedad, ya la llamada sociedad civil por otro lado. En fin, no nos hemos puesto de acuerdo, no tenemos persistencia, no sabemos, no hemos evaluado hasta qué punto todos nuestros estudios, todo nuestro conocimiento ha llegado a la gente, si hemos empleado los métodos correctos, si la metodología que hemos utilizado y la divulgación que hemos dado ha sido efectiva o no ha sido efectiva. Yo pienso que tenemos que hacer una autocrítica muy profunda, los que de una u otra manera hemos estado en esto, para ver cómo mejoramos las cosas. Y yo estoy seguro que eso se plantean unas nuevas cosas. En el departamento estamos planteando en este momento, además de las redes, además de todas esas cosas, tenemos que llegar a un acercamiento con los grupos políticos, así sean corruptos, así tengan la institucionalidad que sea, pero tenemos que buscar la manera de que el gobierno nos respete también, de que coordinemos, de que nos acepten nuestra capacidad de participación, de control de las veedurías. Ahí funcionan los CECIR, los comités de seguimiento a la inversión de las regalías, todo eso está funcionando, pero a media máquina. Hay algo, hay temor. Este país no puede soslayar eso y nosotros tampoco podemos sacrificar a la gente en este sentido. Pero ya les digo, es notorio y es sorprendente que todavía la gente persista en estas cosas. Entonces, busquemos la manera de que el gobierno, de que las instituciones, de que a través de todo lo que sea posible, lleguemos y nos pongamos de acuerdo. ¿Cuánto no desearíamos nosotros conversar con el gobierno nacional, con planeación nacional, la situación del departamento? Que no sea un plan nacional de desarrollo, como ya aquí se dijo, ¿sí? Un país tan complejo, tan difícil, tantas cosas que suceden en cada caserío, en cada lugar. Ahí está el estudio ahora que terminó el PNUD sobre la Colombia rural. Miren qué cantidad de información, ¿sí? Cuánta depresión nos va a causar, pero de todas maneras, ¿sí? Es un estudio que nos está dando unas recomendaciones, que nos está señalando algunos puntos que debemos hacer, porque si nos quejamos de la parte urbana, la parte rural es 3, 4 veces peor que la urbana. Entonces también tenemos que preocuparnos por eso. Yo pienso que todos tenemos ese deber y ojalá este es un aporte que hace el Banco de la República con todo su proyecto de una divulgación amplia, grande. Utilicemos los medios de comunicación masivos, vayamos a las organizaciones, fortalezcamos las organizaciones, creemos redes, busquemos el apoyo de los grandes medios de comunicación. Aquí tenemos a muchos de ellos que pueden colaborar en todo esto, pero nos ha faltado una metodología y nos ha faltado también como ponernos de acuerdo, lo que tú estabas reclamando. Eso es fundamental,
que nos pongamos de acuerdo en todo esto, y yo estoy seguro que si lo logramos, el modelo de desarrollo puede variar indiscutiblemente para el mejoramiento de todos. ¿Ahora comentario pesimista? Al final. ¿Pero lo quieres hacer ya? Es que me están culpando aquí en la mesa de depresión. Entonces, para la depresión, entonces puede ser el Prozac y sentémonos a ver televisión y olvidémonos de todo esto. El otro remedio es salir y enamorarse. Salir y enamorarse de las montañas, de los páramos, de la gente, y a partir de eso comenzar a ver si vale la pena moverse. La otra cosa que podemos hacer en diferentes ámbitos es generar conocimiento. Este es un debate en el que tenemos acorralados a nuestros contradictores porque hemos estudiado, investigado, y hablo en primera persona plural, no de manera majestática, sino que hay muchas personas que están trabajando en este tema, somos muchos los que estamos trabajando, nos da mucha legitimidad Manuel Rodríguez Becerra, los columnistas están investigando, Salomón Kalmanovitz, Izaza, Eduardo Sarmiento, es decir, esto es un tema que no tiene color político, es un tema que nos ha unido porque estamos preocupados además de una manera absolutamente limpia y no como dicen algunos de nuestros contradictores con intereses oscuros. Yo creo que esa agua cristalina que vemos en los páramos es un interés así, igualito de transparente. Entonces, si cada quien puede generar conocimiento desde lo que sabe o cada quien puede salir, enamorarse de lo que hay que defender y a partir de ello tener una preocupación, no, una ocupación, una posición activa al respecto, pues ese sería el remedio para esta depresión. Definitivamente ante un reto de estos yo creo que vale la pena que pensemos qué país le vamos a dejar a los que vienen y si nosotros vamos a ser los culpables de haber dejado que estas locomotoras, que estas aplanadoras vengan y arrasen con nosotros y con nuestro futuro. Tengo otra pregunta para el doctor Negrete. ¿Una nueva versión del antiguo sistema hídrico-agrícola de la cultura sinú podría ser la solución para desarrollar agricultura industrial ambientalmente sostenible conservando el agua? Eso ya se está haciendo en Córdoba, especialmente la ASPROCIT. ASPROCIT es la Asociación de Pequeños Productores y Pescadores del Bajo Sinú. Ellos aprendieron muy bien la lección de esto, de los indígenas, y están utilizando, estanques, sembrando en todos los bordes plátano, yuca, ñame, están creando peces, los patios los han vuelto productivos, organizan cada 15 días o cada 3 semanas, organizan unos mercados populares para vender sus cosas. La tutela esa, 194 del 99, fue obra de ellos, ¿sí? Son ellos los que están planteando también en este momento, incluso ellos están llegando a pedir incluso que se desmantele Urra 1, ¿sí? Pero bueno, dentro de todo este criterio, todo eso es factible, pero sí es posible que se organicen eso partiendo de esas experiencias, y ellos lo están haciendo, pero no hemos podido generalizarlo. La misma división esa que tenemos, por lo menos los indígenas del Alto Sinú, con los del medio, que nosotros estamos acá en el centro, o con los de Bajo Sinú, no hemos podido lograr una coordinación, ¿sí? Aunque mental y espiritualmente estamos de acuerdo en todo, ¿sí? Nos ha faltado una organización más sólida y más fuerte que nos haga tener un planteamiento más enérgicos ante el gobierno nacional y regional. Y otra cosa que estamos solicitando, definitivamente en Córdoba los organismos de control no funcionan. Allí hay tal relación con los políticos y con los intereses estos, que es imposible que de allí salgan algunas cosas buenas. Entonces estamos pidiendo que todo esto del linde, de legalización, toda esa cosa se tramite en Bogotá, porque ya es imposible. Allá no se garantiza absolutamente nada. Es decir, tenemos esa flaqueza en ese departamento. Y además recuerden ustedes que toda la plana de los senadores del periodo anterior, todos condenados o investigados por parapolítica. Así pues que
No quiero agregar más elementos a todo esto, ¿sí? Pero lo que sí veo yo es que hay una sociedad civil que está en medio de todas estas cosas, está haciendo y está produciendo y están llevando cosas. Por eso nos gustaría muchísimo, se lo hemos planteado al gobierno infinidad de meses, vamos a reunirnos, vamos a ver lo que ustedes plantean, lo que planteamos nosotros, pero no hemos encontrado como esa disposición. Sin embargo, nosotros vamos a insistir. Todos los estudios, en la universidad hacemos estudios permanentemente, divulgamos, nos pueden ver en internet por todas esas cosas, pero eso queda como en el oído, nadie, no pasa más de allí, ¿no? ¿Cómo convertimos eso en política pública? ¿Cómo todos estos esfuerzos los convertimos en política pública, ¿no? ¿Cómo? Es uno de los problemas que tenemos en este momento. Incluso estamos estudiando en este momento la mentalidad de nuestra gente, a ver si es allí donde está el meollo de las cosas, si es allí donde hay que proceder, la parte de psicología. Estamos estudiando de nuevo normas, valores, principios, creencias, identidad. Todo eso lo estamos estudiando en este momento, a ver si encontramos cómo recuperamos toda esa energía que teníamos y que hemos perdido. Ya no solamente desde el punto de vista económico, social, político y ambiental, sino desde el punto de vista ese de la psicología, de la cultura, de los valores, porque hemos encontrado eso. Hemos encontrado, por lo menos en algunos barrios de Montería, la gente del mismo sitio. ¿Por qué unos rechazan el reclutamiento y otros no? Y hemos encontrado, son las normas, son los valores, son los principios, son las creencias. Y por eso le estamos prestando muchísima atención en este momento a eso. Incluso uno se sorprende a veces, yo no lo digo casi, no por pena, sino porque parece que uno allí como que no encaja cuando habla de la parte de los pueblos de Ciénega. Los pueblos de Ciénega tienen una visión estética importante. Una gente acostumbrada a ver la vida todos los días en su entorno, incluso hasta los aguaceros más fuertes, ¿sí? Las tempestades. ¿Cómo eso lo recibimos nosotros, la gente de los pueblos de Ciénega? ¿Sí? Y cómo todo eso se ha roto. En la medida que desaparecen esos recursos naturales, que desaparece todo eso, nosotros también vamos perdiendo creencia e identidad. Y en un momento vamos a quedar huérfanos de todas esas creencias que como cordobés nos caracterizó. Toda esa cantidad de creencias, identidades importantes, fuertes, que nos hicieron hombres y mujeres, célebres, muy buenos creadores, muy buenos creativos, todo eso lo hemos perdido. Y por eso en la prensa, en la danza, en la música, en toda esa cantidad de cosas, eso va perdiéndose en la medida que estos recursos se pierden también. No es dinero, no es nada, es también nuestra propia formación como ser, ¿sí? Nuestras propias creencias, nuestros propios valores. Eso está en juego y eso prácticamente es desconocido y sobre eso casi no se habla. Pero ahí está el meollo de los cambios que estamos sufriendo nosotros como personas, como individuos y como soñadores, si queremos decirlo así en esos términos. Tengo una última pregunta para todos y tiene que ver con la firma del TLC que muy posiblemente se vaya a dar. Y la pregunta es cómo el TLC afectaría o ayudaría a las locomotoras. Bueno, también preocupante. Hay una serie de salvaguardas. En el caso minero, El Salvador, que ya firmó TLC con Estados Unidos, se atrevió a negarle la licencia ambiental a un proyecto de oro, y entonces estas discusiones se van a tribunales de arbitramiento comercial internacional, donde lo importante es la libertad económica. No es importante el derecho colectivo al ambiente sano, no es importante el derecho a disentir o a soñar o a pensar que los páramos son sagrados. Eso no es importante. Así que lo que viene con TLC, aparte de todo el tema del último envión para acabar con la industria manufacturera nacional, es un tema también muy complicado en cuanto a dónde van a ir a dirimirse todos estos pleitos cuando de pronto nos neguemos a dar licencias ambientales. Entre otras cosas, ya hay un TLC con Canadá que en el año entre el 96 y el 2000, es decir, los gobiernos de Samper y Pastrana
a través del Canadian Energy Research Institute, asesoraron al Ministerio de Minas en la modificación del Código de Minas. La Contraloría General de la República en el año 2000, en su momento, advirtió que era terriblemente inconveniente que un país tuviera tal tipo de injerencia en las leyes de otro, y que además veía supremamente inconveniente que se perdiera el patrimonio del conocimiento geológico y ambiental del país. Y oh casualidad, hoy, 10 años después de esa modificación de Código de Minas que privatizó totalmente la minería en el país, buena parte de las empresas junior que hacen la exploración, en particular en oro, son canadienses. Así que el panorama con TLC es sombrío, pero vuelve y juega, ¿no? Es decir, ¿a quién elegimos? Somos electores responsables. El que no le guste este panorama, que desde mi punto de vista es sombrío, y haya votado por Santos, pues tiene su millonésima parte de responsabilidad. Yo creo que el TLC es como el aceite de las locomotoras, ¿no? Para que vaya más rápido y para que despeguen y definitivamente nos conecten con ese mercado global y con esa propuesta de mundo que ha hecho crisis, ¿no? Estoy muy curioso de qué va a suceder este noviembre en las conversaciones de Durban sobre cambio climático. Creo que eso ya va a ser absolutamente patético, porque es como si, yo recuerdo siempre, es como el Principito, ¿no? Había un mundo para el geógrafo, un mundo para el banquero, un mundo para el Principito y la Rosa, ¿no? Pero al final es que solamente hay un mundo para todos, ¿no? Entonces ese ya hizo crisis. Entonces bien interesante ver que los TLC son hoy por hoy prácticamente inevitables en ese sentido. Yo estoy estudiando justamente en este momento el TLC con Perú porque el TLC, digamos, el mundo no es blanco ni negro, sino todo lo contrario. Entonces uno va y mira el TLC del Perú, y el TLC del Perú obligó al país, a ese país, a tener institucionalidad ambiental, porque dentro de esta homogenización y liberalización de mercados y libertad económica que se predica, hay de todas maneras alguna referencia básica a lo ambiental, y el Perú no tenía institucionalidad ambiental, tenía institucionalidad de los 60 de recursos naturales, pero propiamente una institucionalidad ambiental no tenía. Entonces obligó a montarlo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nos toca hoy operar como redes sociales, como indignados globales. Nos toca empezar a operar con nuestros socios, con quienes tenemos resonancia dentro del Canadá, o con quien tengamos resonancia dentro de otros países en nuestras aspiraciones, porque por ahí hay elementos para tratar de encauzar esas locomotoras, o por lo menos frenarlas un poco, o en el mejor de los casos tratar de cambiarlas por otras propuestas de desarrollo. Entonces es inevitable, creo que nos traerá muchos males, sin duda alguna, socioecológicos, no tengo ninguna duda. Es el aceite de las locomotoras, pero con eso tenemos que jugar, y dentro de las mismas salvaguardas y dentro de la sociedad civil de los países que representan esos intereses y que nos llevan a firmar esos tratados, también está parte del control social que podemos ejercer. Es increíble que, por ejemplo, nosotros no tengamos todavía una relación de socios o de sociedad o de flujo de información, o si alguien la tiene nos podría contribuir en este debate con la sociedad civil organizada del Canadá, por ejemplo, cuando el Canadá está haciendo lo que tú nos mencionaste, lo que está haciendo a través de esas influencias y esas formas de operar con nuestro país. Entonces segurísimamente que allá tenemos resonancias que pueden desde la sociedad civil contribuir a que quienes votaron allá también sean responsables socialmente por su voto, y así como debemos serlo nosotros. Entonces ingrediente para la depresión, pero conciencia de cómo el mundo se está inevitablemente globalizando con una fórmula de desarrollo que no es viable para este planeta, ya está demostrado, y necesidad de indignarnos globalmente.
Yo tengo más bien inquietudes, preguntas ante la llegada del tratado. Primero me pregunto, de acuerdo con el estudio del PNUD, dice que el 52% de la tierra en Colombia está en manos del 1.15% de propietarios. Dice que la desigualdad, la equidad en el campo llega a 0.85, que es una barbaridad, ¿no? Eso lo dice el estudio del PNUD. Uno se pregunta, todo esto que está sucediendo desde que cuando comenzamos a hablar del Tratado de Libre Comercio, todo esto, el conflicto, las normas, todo esto, incluso las elecciones de nuestros gobernantes, obedecen a un plan preconcebido desde hace mucho tiempo y se está desarrollando, o eso es algo que se deja más bien a la incertidumbre y a las oportunidades, bueno, aunque yo creo más bien lo primero, ¿no? Segundo, yo me pongo a pensar si esta concentración de la tierra tan enorme, la propuesta que hay para el desarrollo en el campo, que es basado en las grandes propiedades, ¿sí?, es una preparación para el tratado. ¿Qué pasaría con el pequeño y mediano productor? ¿Tendríamos allí una oportunidad o por el contrario se sucumbiría definitivamente? Eso es algo que a mí me preocupa indiscutiblemente, ¿sí?, y que no tengo claro todavía hacia dónde va a llegar, pero todos estamos presumiendo que va a ser mucho más negativo de lo que esperamos. Bueno, primero que todo le debo agradecer a los tres panelistas sus comentarios y el abrirnos los ojos ante situaciones que creo que claramente como colombianos nos tenemos que mover. Hoy en día vemos a indignados en todas partes del mundo moviéndose por temas como estos y creo que como colombianos tenemos que empezar a movernos también y a debatir abiertamente temas de los cuales hemos hablado hoy. Algo que me llama mucho la atención de lo que hemos hablado, hablado hoy y que se puede unir a algunos de los comentarios que estaban haciendo en el día de ayer, tiene que ver con el tema de para qué el uso de los recursos naturales. De alguna manera pareciera que nos estemos devolviendo a 1947, cuando Truman dice que los recursos naturales tienen que impulsar el desarrollo de un país. Y yo creo que Truman en su momento se le olvida muchos de los recursos naturales, o sea, no tiene una definición de qué son muchos de los recursos naturales. Se nos olvida ahora a nosotros que parte de los recursos naturales es, por ejemplo, el agua, y no solamente el oro. Y se nos olvida que han pasado ya varios años desde que Truman hace su discurso y que hoy ya no hablamos de recursos naturales, sino que hablamos no solamente de sistemas ecológicos, sino de sistemas socioecológicos, que hay gente que vive en estos sistemas y que no los podemos afectar, y que los recursos naturales no solamente tienen unos valores de uso, sino también unos valores de no uso. Todo el tema de lo sacro, en los páramos, de lo sacro, del agua, es un tema que es importante, al que no le podemos poner un valor económico, pero que es importante. Y de alguna manera, me pregunto si el doctor Peró, que dio la conferencia antes de nosotros, cuando hablaba del tema de Bolivia y decía que no conocía el tema colombiano, no quedó aterrado de ver el tema colombiano cómo es de complicado. Él nos hablaba de que en Bolivia se estaba dando el sacrificio, se hacía el sacrificio de algunas regiones en beneficio del desarrollo nacional. Yo creo que en Colombia, si uno ve el mapa minero, es más o menos el sacrificio de todas las regiones para tener unas divisas en este momento, pero también es el sacrificio de las generaciones futuras. Debo admitir que imágenes como la del PIB del agua con respecto al PIB de la minería me dejaron absolutamente aterradas. Esa imagen no la conocía y me pregunto hasta qué punto personas en el Ministerio de Hacienda que están incentivando el tema de la minería la conocen. Creo que un problema del que sufrimos es que si bien hay mucha información y
Y creo que estoy de acuerdo con el doctor Fierro, que desde muchos lugares se está tratando de comentar el tema de la minería. Todos los domingos nosotros vemos en los periódicos, alguien sale a hablar del tema, o sea, creo que hay alertas por todas partes. Finalmente todavía no tenemos demasiada información, o sea, no estamos saturados de información o no hemos sabido llevar la información a donde la debemos llevar. Nos venden el tema de la minería pensando en que es o sea, que el beneficio económico que eso va a llevar, y realmente si vemos una imagen como la que nos mostró hoy el doctor Fierro, vemos que tal vez ese beneficio económico tampoco existe, que tenemos que ponerlo, contrarrestarlo con otras cosas. Por otra parte, creo que todo el tema institucional se vuelve muy importante. Me parece que es extremadamente importante. Creo que desde algunas de las columnas, y en ese caso hablo de, yo escribo para el blog verde de La Silla Vacía, desde ahí hemos escrito bastante acerca de la falta de institucionalidad que hay en el tema de poder denunciar algunas cosas que están pasando con el tema de la minería. Pues para meterle más picante a esta cosa, ayer nos decían que, por ejemplo, ni la agroindustria ni las mineras pagan el agua en Colombia. Nos hablaban que del agua que se produce en Colombia, el 75% va para agroindustria y minería, y ellos no están pagando el agua. Entonces, o sea, digamos, nos están causando un montón de daños ambientales, un montón de daños para nuestras generaciones futuras, y hoy tampoco están pagando por lo que están gastando. Entonces, claramente, con el tema del agua digamos, para uso de hoy y uso del futuro, tenemos un montón de cosas por aclarar. Cuando muchas veces uno habla de la gestión o de la gobernanza de los recursos de uso naturales, uno piensa en los dilemas entre el uso y la conservación, y en este caso pareciera que no hay ningún dilema. Parece que es muy claro que debemos apostarle a la conservación porque no tiene ningún sentido apostarle al uso.